Hola, soy Alex Smith y hoy les voy a estar hablando sobre el triángulo de exposición. Es una de las primeras cosas que todos los fotógrafos deben aprender. Vamos con la intro. Ya encaminándonos en la dirección de lo que es el triángulo de exposición, les voy a decir que hay tres factores con los que podemos controlar esa exposición dentro de la cámara. Estas tres, con sus propiedades, son las que componen dicho triángulo de exposición. Vamos a ir completando el triángulo a medida de que vamos transcurriendo y vamos aprendiendo nuevas cosas en el tutorial, para que no se me pierdan en el camino y para que tengan una guía que seguir a medida que vamos avanzando. Estos tres factores que controlan la exposición dentro de la cámara son la apertura, la velocidad del obturador y la sensibilidad ISO. Y vamos a tratar una por una de estas tres para que entiendan cómo afectan la exposición y cuáles son los factores extras que añaden a la fotografía. Cada una de estas tres cosas vamos a ver que tienen sus consecuencias, y esa es la parte interesante realmente. Eso es lo que va a mejorar una foto y le va a dar personalidad. Por eso nos súper interesa aprender este tema. Vamos a hablar de la apertura. Casi todas las cámaras modernas, ya sea profesionales o semiprofesionales, tienen un dispositivo que se llama el diafragma, que lo que hace es que cuando está más abierto deja pasar más luz, y cuando está más cerrado deja que entre menos luz y que llegue al sensor. Le voy a mostrar dos imágenes. La de la izquierda es una foto que saqué usando una apertura mayor, y la de la derecha es una imagen que saqué usando una apertura menor. Los fotógrafos, para hablar de aperturas determinadas, les damos números que se llaman números F. Los números de las aperturas de estas dos fotos son F5.6 y F8. Pero como no es que la apertura mayor es la que da más exposición, ¿cómo puede ser que el número más pequeño sea la apertura mayor? Bueno, este es el caso. Los números más pequeños son aperturas mayores y los números más grandes son aperturas menores. O sea que F, por ejemplo, 32 es una apertura muy pequeña, y sin embargo F1.2 es una apertura muy grande que deja entrar mucha luz. Acá, por ejemplo, les muestro un diagrama de aperturas comunes para que vean la relación entre la apertura y los números F. Esta lista de aperturas es una lista bastante particular, porque cada uno de esos F es un F entero. ¿Qué quiere decir? Que entre cada uno de ellos, cuando avanzamos del menor al mayor, vamos a duplicar la cantidad de luz que pasa por el diafragma. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, entre F1.4 y F2 va a haber una diferencia de la mitad de luz. Y así sucesivamente con todos los demás. Les había dicho que cada uno de estos tres factores, de nuevo, la apertura, la velocidad del obturador y la sensibilidad ISO, tienen una consecuencia extra, además de afectar la exposición. La consecuencia en este caso es que modifica la profundidad de campo. Para eso les tengo que hablar de qué es la profundidad de campo. La profundidad de campo es muy interesante porque es, por ejemplo, eso que nos permite sacar retratos de una persona con el fondo desenfocado. Entonces, entender esto nos va a claramente ayudar a sacar mejores fotos. La mejor forma para explicarles la profundidad de campo es a través de un diagrama. Imaginemos que queremos sacar una foto y estamos parados aquí. El objeto principal en el que queremos enfocar está aquí. La profundidad de campo es la distancia por delante y por detrás del punto enfocado que aparece con nitidez en una foto. Es decir, que desde aquí hasta aquí todo va a estar enfocado y lo que queda afuera está desenfocado. La apertura regula qué tan grande es esa profundidad de campo. Una mayor apertura hace que la profundidad de campo sea menor, y una menor apertura hace que sea mayor. Es decir, cuando elegimos mayores aperturas, podemos tomar esas fotos que tanto nos gustan con el fondo desenfocado. Por el contrario, con aperturas menores,
podemos conseguir todo el detalle en un hermoso paisaje sin que nada quede desenfocado. El siguiente de los 3 factores que modifican la exposición del que les quiero hablar es la velocidad del obturador. La velocidad del obturador es la velocidad en la que la cámara hace la foto. Un momento, ¿pero la foto no se hace en un instante? No, en la realidad toda foto demora una cierta cantidad de tiempo. Nosotros tenemos la capacidad de elegir cuál es esa cantidad de tiempo para que entre más o menos luz en el sensor. La consecuencia que trae usar velocidades distintas está en qué tipo de cosas podemos fotografiar y cuál va a ser el resultado. Cuando tenemos velocidades de obturador muy lentas, es decir, que demora mucho en sacarse una foto, las cosas que se mueven muy rápido nos van a salir borrosas. Esto sucede porque el objeto que estamos fotografiando durante la toma de la foto va a estar en varias posiciones a la vez. Imagínense que yo tomo una foto de 3 segundos y en ese tiempo me muevo desde este punto hasta este punto. La cámara va a registrar todas esas posiciones en la foto y va a salir una foto movida. Cuando sacamos en cambio una foto con alta velocidad del obturador, o sea que va a haber un intervalo muy corto en el que se toma la imagen, la foto va a quedar más congelada. Vamos a tener menos este problema de que la foto no salga corrida. Y esto nos puede ser útil para congelar momentos que suceden muy rápido. Por ejemplo, el vuelo de un colibrí. O también podemos usarlo en fotografía de deportes, cuando estamos fotografiando a alguien corriendo, para que no haya esa sensación de que el deportista está corrido en la imagen. En cambio, las fotos con velocidad del obturador muy lentas se usan, por ejemplo, en situaciones en las que no tenemos mucha luz y no tenemos nada que se mueve. Podemos poner la cámara en un trípode para que no nos tiemblen las manos, porque el mismo temblor de las manos va a hacer que la imagen salga movida, y podemos entonces recibir mucha más luz que si hiciéramos la foto de manera lenta. Bien, la velocidad del obturador se mide en segundos. Podemos sacar fotos desde milésimas de segundo, por ejemplo un 4000avo de segundo, un 2000avo de segundo, o podemos sacar fotos de varios segundos, podemos sacar fotos de horas, días. El último factor que nos queda por hablar es la sensibilidad de ISO. La sensibilidad de ISO no es exactamente eso, pero la vamos a tratar como que es la sensibilidad que tiene el sensor de la cámara a la luz. Cuanto más sensible a la luz sea el sensor, más expuesta o más iluminada nos va a salir la foto. Cuanto menos sensible a la luz sea el sensor, nos va a salir menos iluminada o subexpuesta la foto. Pero, como ya les había dicho, cada uno de estos 3 factores tiene algo más que modifica. En este caso es el ruido. Cuanto más sensibilidad tengo, más ruido tengo. Cuanto menos sensibilidad tiene el sensor, menos ruido. El ruido, seguramente todos lo vieron cuando sacaron alguna foto nocturna con el celular o con la cámara, y la cámara decidió que quería subir mucho el ISO y les apareció una foto en la que había muchos puntitos al azar, como en esta, por ejemplo. Personalmente, cuanto menos ISO, mejor. Pero hay algunos fotógrafos a los que les gusta un poco de ruido, un poco de grano en sus fotos. Es un tema de gusto. Ya cuando hay demasiado ruido, no suele gustar realmente a nadie. Algunas sensibilidades ISO normales son 100, 200, 400, 800, 1600, etc. Dependiendo de cada cámara, va a ser la cantidad de ruido que haya por ISO. Con esto quiero decir que algunas cámaras van a tener más ruido cuando tienen ISO 6400 que otras. Depende del modelo de la cámara, depende de la calidad de la cámara, etc. Nos queda saber cómo hacemos para regular la exposición con toda esta información. Tenemos 3 cosas que modifican la exposición, o sea, cuando subimos una tenemos más exposición, cuando la bajamos tenemos menos, lo mismo pasa con todas. Bien, las cámaras hoy en día suelen venir con varios modos de exposición. En Canon se llaman los modos P, TV, AB y M. Y en Nikon se llaman los modos P, S, A y E. El modo P es el modo automático por excelencia. La cámara decide todo, decide la velocidad del obturador, la apertura, el ISO. Ella va a hacer los cálculos en cada situación según lo que ella considere que es mejor para sacar cada foto. Le sirve a cualquiera que no tenga experiencia usando el triángulo de exposición. Desde este punto de vista está muy bueno para quienes no saben todavía todas estas reglas, porque les sirve para estar en el momento. El modo AB o A, según Canon o Nikon, es el modo de preferencia de apertura. En este modo lo que vamos a hacer es elegir una apertura y la cámara va a hacer todos los cálculos automáticamente
para que la exposición sea óptima. Esto es extremadamente útil cuando queremos sacar una foto en la que la apertura es el factor más importante, pero estamos en una situación en la que la iluminación cambia rápidamente. Por ejemplo, en un evento, sacando fotos de gente que está haciendo lo que ellos hacen, no están modelando para la foto. De repente queremos sacar fotos con la iluminación del lugar y estamos constantemente cambiando de dirección, cambiando de personas y de situaciones, y hay que ser rápido. En lo personal, a mí me gusta usar la preferencia de apertura en esa situación, porque así decido, bueno, yo quiero sacar una foto, un retrato en la que el fondo salga borroso. Bárbaro, tengo esa opción. Pero ahora de repente en la siguiente foto tengo un grupo de gente, hay personas más adelante y más atrás, y necesito una profundidad de campo mayor. Acuérdense que la apertura controlaba la profundidad de campo. Entonces, si yo quiero una profundidad de campo mayor, voy a reducir la apertura, voy a agrandar el número F, acuérdense de eso. El modo TV en Canon o el modo S en Nikon es el modo de preferencia de la velocidad del obturador. Como en el anterior, nosotros vamos a elegir el parámetro de velocidad del obturador y la cámara va a hacer los cálculos para todos los demás. O sea, yo elijo la velocidad del obturador que yo quiero y la cámara va a calcular la apertura y el ISO para que la exposición salga correcta. Es muy útil cuando estoy en una situación en la que es importante determinar cuál es la velocidad del obturador, justamente. Por ejemplo, cuando estamos sacando una foto en una carrera de autos. La iluminación puede ser que cambie, porque de repente puedo estar sacando la foto para un lado y después cambiarla para el otro, y tengo más sombras, tengo cosas más oscuras, etcétera, que van a hacer que si yo tuviera la cámara manual me saldrían más claras o más oscuras dependiendo de para dónde esté apuntando. Entonces me conviene fijar la velocidad del obturador a la que yo quiera y la cámara va a hacer todos los demás cálculos. Antes de entrar a hablar del último modo, que es el modo manual, deberíamos hablar de que la cámara no siempre calcula la exposición de manera perfecta. Quiero decir, cuando nosotros le decimos a la cámara, calculame los parámetros para que la exposición sea correcta, a veces la cámara comete errores. Y para eso tenemos la corrección de exposición. La corrección de exposición es básicamente decirle a la cámara, cuando yo estoy en uno de estos modos que les acabo de hablar, que ella se equivocó y que quiero que me compense por eso. Un ejemplo, saqué una foto y salió demasiado sobreexpuesta. Entonces quiero que la próxima vez que saque una foto me salga más oscura para que la imagen me salga mejor. Y lo mismo al revés. Le puedo decir que me la aclare más, ella misma calculando los parámetros, pero que al calcularlos exponga un poco más. Este modo normalmente lo van a encontrar con este icono. Cómo se utiliza y qué botones apretar es específico de cada cámara y no podría decírselos en este tutorial. Sería eterno decirles para cada cámara que existe cómo se hace en cada una de ellas. Lo que pueden hacer es buscar en el manual de la cámara. Para modificar esto, lo que deben hacer en la escala de exposiciones que les muestro acá, deben cambiar el indicador, que es esa flechita que aparece ahí, para que deje de estar en el 0. El 0 es el valor ideal para la cámara, es el valor en el que la cámara cree que debería estar. Y lo que debemos hacer es, si la imagen salió sobreexpuesta, es decir, muy oscura, el indicador debe ir hacia el lado de los números positivos. En este caso, le estamos pidiendo a la cámara que saque una imagen más luminosa. Si la imagen salió sobreexpuesta, demasiado iluminada, pondremos el indicador hacia los números negativos. Por último, el modo manual. En el modo manual podemos decidir todo. Podemos decidir la apertura, podemos decidir la velocidad del obturador y podemos decidir el ISO. Es muy útil en situaciones en las que no nos cambia muy rápidamente la luz. Así tenemos control sobre exactamente todo, pero no tenemos el riesgo de perder fotos por no tener la velocidad suficiente para sacar la foto, porque tenemos que decidir cada una de esas cosas. Se usa, por ejemplo, en fotografía de paisajes o fotografía de moda, en la que seguramente la luz no te va a cambiar mucho. De todos modos, la cámara nos va a dar una ayuda, porque con la escala de exposiciones que les mostré antes, nos va a indicar a dónde ella le parece que es la mejor exposición. De este modo no estamos trabajando a ciegas. Vamos a poder subir una cosa y bajar otra, y la cámara nos va a indicar dónde es que estamos en la exposición con respecto a la exposición que ella considera ideal. Les recomiendo que practiquen mucho todo lo que acaban de aprender. Para adueñarse de todas estas cosas no hay otro secreto más que la práctica. Práctica, 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 práctica. Muy bien, chicos, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Suscríbanse, denle me gusta al video,
compartan, comenten, denle a la campanita si les notifican cuando salga el próximo video. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao, chao.